escribió primero, tal vez en el 60 después de Cristo. Al combinar las enseñanzas de Jesús con el relato de su ministerio, Marcos pudo haber establecido el formato evangélico básico usado más tarde por Mateo y Lucas, que siguieron el bosquejo general y perspectiva de Marcos. El resultado es que estos tres evangelios son conocidos como sinópticos, indicando desde el mismo punto de vista. Aunque los evangelios sinópticos contienen mucho material común y a menudo tienen el mismo punto de vista, el evangelio de Juan contiene mucha información única, y un 92% de su texto es material exclusivo. Este hecho, junto con la comprensión única que tiene de la persona y misión de Jesús, llevó al Papa Clemente a escribir: pero el último, Juan, percibiendo que los hechos externos habían sido bien claros en los evangelios, queriendo decir Mateo, Marcos y Lucas, siendo instado por sus amigos e inspirado por el Espíritu, escribió un evangelio espiritual. Es probable que así sucediera. Juan sabía que los primeros cristianos conocían la historia básica: dónde nació Jesús, dónde comenzó su ministerio y qué sucedió en las últimas 24 horas de su vida. Así que quiso presentar el punto de vista que solo él tenía, por ser uno de los propios discípulos de Jesús. En esto está implícita la idea de que Juan evitó intencionalmente mucho de lo que los otros evangelios habían expuesto y se ajustó a hechos y enseñanzas que para él tenían significado más profundo. Por ejemplo, no menciona la última cena, pero dado que los cristianos ya la practicaban en el día de reposo, y como los evangelios ya lo habían contado, decidió usar más tiempo para hablar de otras cosas que Jesús dijo esa noche. Una de las copias completas más antiguas del texto del Nuevo Testamento es lo que llamamos Papyrus Codex P66, y comienza con el texto griego de Juan 6:51 al 57, el cual viene del final del famoso sermón del pan de vida. La página se inicia en: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Providencialmente, Juan preservó para nosotros algún material único como el sermón del pan de vida. Entre el material único del Evangelio de Juan se encuentran escenas y diálogos conmovedores, tal como Jesús y Nicodemo, la mujer samaritana en el pozo, y María y Juan a los pies de la cruz. Además, Cristo como la luz del mundo, la fuente de agua viva, y como se dijo antes, el pan de vida y la vid verdadera. Todos son ejemplos del simbolismo potente del cuarto Evangelio. Pero la descripción de Jesús más reveladora en Juan es: el Verbo fue hecho carne. De los cuatro evangelios, Juan tiene la descripción divina, suprema y más elevada de Jesús, quien estuvo en el principio con Dios y durante su misión mortal siempre estuvo con Él. Ninguno de los manuscritos originales de los escritos del Nuevo Testamento ha perdurado. En otras palabras, no podemos ir a parte alguna y encontrar las cartas originales que Pablo escribió, ni el texto escrito por Marcos mismo. Leemos copias de copias, pero todos fueron copiados y circularon ampliamente poco después de haber sido escritos individualmente y en recopilaciones. Un manuscrito importante identificado como P52 es un texto pequeño pero significativo del Nuevo Testamento. De hecho, es la muestra del Nuevo Testamento más antiguo en existencia. Está fechada alrededor del 125 después de Cristo, de manera que es muy cercana a la época de los escritos de Juan. Este fragmento data, como mencioné, de aquel temprano periodo y también fue hallado en Egipto. Demuestra cuán rápidamente se hacían copias. ¿A cuánta distancia circulaban? Pues ya dije, fue encontrado en Egipto. Hay evidencia significativa en comparación con otros antiguos manuscritos de que el Nuevo Testamento, repito, es las buenas nuevas, sigue siendo las buenas nuevas, tiene una historia larga y podemos estudiarla detalladamente. Como los Evangelios Hechos, Cartas y Apocalipsis han circulado ampliamente bajo el nombre de los apóstoles y de otros antiguos líderes cristianos, se hizo necesario establecer un canon o lista definida de escritos auténticamente cristianos y de los que no lo son. Algunas de las pruebas usadas para determinar si un escrito podía ser aceptado como canónico eran si un apóstol lo había escrito, si demostraba doctrina sólida o cuándo fue conocido por los grupos herejes. En el caso de Marcos, el hecho de que estaba describiendo las memorias de Pedro lo mantuvo dentro del texto, y aunque él mismo no fue un apóstol, dado que actuó como escriba para detallar las memorias de Pedro, le dio autenticidad. Para el año 185 después de Cristo, el apologista cristiano Irineo había recopilado una lista de escritos autorizados, incluyendo los 4 evangelios y todas las epístolas, excepto Hebreos, Santiago, 2 Pedro, 2 y 3 Juan y Judas.
Otro importante líder cristiano, Orígenes, posteriormente aceptó este canon añadiendo Hebreos a la lista de libros aceptados. Finalmente, en el año 375 después de Cristo, apareció una lista conteniendo 27 libros que hoy aparecen en nuestro Nuevo Testamento, y esta lista fue confirmada por un concilio católico en Cartago en el año 397 después de Cristo. Para el siglo IV ya había un texto que admitimos como autorizado. Cierto es que podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. A algunos nos gustan los secretos, nos gusta pensar qué desecharon, qué dejaron fuera y qué habría sido realmente bueno y jugoso. Es verdad, el vaso está lleno a medias. Todo lo que se dejó en él es bueno, es autorizadamente útil y ortodoxo. La mayoría de los eruditos concuerdan en que la Iglesia antigua hizo un buen trabajo al seleccionar lo que debía incluir en el canon. Algunos documentos maravillosos han sido preservados y dan testimonio ocular de los relatos de la vida y ministerio de Jesús y de la Iglesia primitiva tal como era dirigida por quienes Jesús había llamado